Me llamo Lucía, tengo 22 años y vivo en Sevilla. Estudio Bellas Artes, aunque en realidad lo que me hace sentir viva es la música. Desde niña aprendí a no encariñarme demasiado con las personas. Tal vez porque vi a mi madre llorar demasiadas veces, sosteniendo una copa de vino en una mano y su corazón roto en la otra. Tal vez porque crecí escuchando historias de amor que siempre terminaban en abandono, en promesas vacías, en silencios demasiado pesados. Comprendí demasiado pronto que el amor no era algo seguro. Que cuando amas, entregas algo que quizás nunca te devuelvan. Por eso me encerré en mi mundo. Mi guitarra, mis pinceles, mis libros. No es que no tuviera amigos. Paula siempre estaba a mi lado, intentando sacarme de casa para ir a algún bar del centro. No puedes pasarte la vida escondida entre cuadros y canciones tristes, Lucía. Claro que puedo. De hecho, lo hago bastante bien. Ella suspiraba, pero sabía que no podía cambiarme. Había algo en mí que simplemente no encajaba con los demás. Las fiestas, las relaciones pasajeras, los juegos de seducción. Todo eso me parecía demasiado efímero, demasiado frágil. Así que prefería la compañía de mis cuadernos y mi guitarra. El único lugar donde mis emociones podían existir sin miedo a ser destruidas. Aparte de mis estudios, trabajaba como asistente en una pequeña galería de arte en el centro de Sevilla, Galería Alameda. Era mi refugio. El único sitio donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes blancas, las luces cálidas, el olor a pintura fresca. Todo tenía una especie de magia silenciosa que me hacía sentir a salvo. Cada día me perdía entre los cuadros, observando los trazos de otros artistas, intentando descifrar qué emociones se escondían en cada pincelada. En el fondo, siempre había querido exponer mis propias obras, pero la idea de que alguien más mirara dentro de mí a través de mis pinturas me aterrorizaba. Así que me conformaba con organizar exposiciones, ajustar luces y colocar nombres en las paredes. Sin que nadie me viera realmente. Las noches en Sevilla siempre eran un espectáculo. Me gustaba caminar por las calles del barrio de Santa Cruz cuando todos los turistas se iban y la ciudad recuperaba su verdadero rostro. Me sentaba en algún rincón con mi guitarra y tocaba. No para nadie. Solo para mí. Porque en la música no había mentiras, no había traiciones. Solo sonidos sinceros. Y en esos momentos, por primera vez en el día, me sentía libre. Pero la libertad siempre dura poco. Porque hay cosas que llegan sin que las busques. Y esa noche, el destino decidió que era el momento de poner a Martín en mi camino. Sucedió en la galería, como si fuera cualquier otro día. Yo estaba ajustando la iluminación de un cuadro cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Eres la artista? Me giré. Y ahí estaba él. Martín. Alto. Seguro de sí mismo. Una presencia imposible de ignorar. Vestía una chaqueta de cuero a pesar del calor y me miraba con la expresión de alguien que siempre obtiene respuestas. Y fue en ese momento cuando lo supe. Mi vida estaba a punto de cambiar. Martín es todo lo que yo evito. 25 años, empresario, hijo de una familia influyente en Sevilla. Creció rodeado de lujos, acostumbrado a que el mundo se moldee a su antojo. Seguramente nunca ha escuchado un no sin encontrar la forma de convertirlo en un sí. No era el tipo de persona que se fijaría en alguien como yo. Y sin embargo, lo hizo. La Galería Alameda estaba llena aquella noche. La inauguración de una nueva exposición siempre traía a la misma mezcla de artistas, críticos y gente que venía solo por el vino gratis. Yo estaba allí porque trabajaba como asistente, organizando el caos.
ajustando luces, revisando etiquetas, asegurándome de que cada pieza estuviera en su sitio. Él estaba allí porque su familia patrocinaba el evento. Seguramente no le interesaba el arte. Para él, esto debía ser otra de esas obligaciones sociales que cumplía por inercia. Pero cuando entró en la galería, no miró los cuadros. Me miró a mí. Estaba revisando la iluminación de una escultura cuando escuché una voz a mis espaldas. ¿Eres la artista? Me giré con la llave de la vitrina en la mano. Y ahí estaba él. Alto, con un porte elegante pero relajado, una presencia imposible de ignorar. Llevaba una chaqueta oscura, demasiado formal para una noche cálida en Sevilla, y una expresión de seguridad absoluta, como si el mundo entero fuera un juego en el que él siempre ganaba. Martín Reyes. Lo reconocí al instante. No porque lo conociera, sino porque su nombre aparecía en los carteles de patrocinio de la galería. No. Solo organizo el caos. Él sonrió, como si la respuesta le divirtiera. Entonces tienes el trabajo más difícil. Créeme, lo sé. Pensé que la conversación acabaría ahí, que él seguiría con su vida y yo con la mía. Pero Martín no parecía tener prisa por irse. Pude sentir su mirada analizándome mientras yo terminaba de acomodar la vitrina. No era una mirada invasiva ni arrogante. Era curiosidad. Y eso me incomodó más que si hubiera intentado impresionarme con palabras vacías. No estaba acostumbrada a que alguien como él se detuviera en alguien como yo. Pero Martín no parecía interesado en seguir las reglas normales de las conversaciones superficiales. ¿Siempre te escondes detrás del trabajo?, preguntó de repente. Le lancé una mirada rápida. No me escondo. ¿No? No insistió, pero su media sonrisa me dejó claro que no me creía. El evento continuó, y aunque intenté mantenerme ocupada, no pude evitar notar que Martín seguía observándome desde el otro lado de la sala. Era como si estuviera esperando el momento justo para volver a acercarse. Y no tardó en hacerlo. Cuando la mayoría de los invitados comenzaron a marcharse, se apoyó en el marco de la puerta y habló de nuevo. Déjame invitarte a un café. Lo miré sin expresión. ¿Por qué? Porque quiero saber si siempre eres así de difícil. Solté una risa sarcástica. No bebo café con desconocidos. Martín sacó su móvil y tecleó algo rápido antes de mostrármelo. Martín Reyes. 25 años. No soy tan desconocido. Rodé los ojos y me alejé. No iba a caer en su juego. Pero mientras apagaba las luces de la galería, su voz volvió a alcanzarme. Nos veremos pronto, Lucía. No lo dije en voz alta, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Esto solo estaba comenzando. Después de aquella noche en la galería, pensé que Martín se olvidaría de mí. Los hombres como él no insisten. Están acostumbrados a tenerlo todo con facilidad y cuando algo se les resiste, simplemente buscan otra opción. Pero Martín no era así. Al principio, pensé que era casualidad. 2 días después de la exposición, me lo encontré en un café en la Alameda. El mismo donde solía pasar las tardes revisando bocetos. Vaya coincidencia, comentó con una sonrisa. No le respondí. No creo en las coincidencias. La siguiente vez, apareció en la universidad. Sevilla es grande, pero no tanto. ¿Siempre te escondes detrás de los cuadros de otros?, preguntó, apoyado en la puerta del aula. Lo miré con desconfianza. ¿Siempre te metes en la vida de gente que no conoces? Martín sonrió de lado. Solo cuando me interesa conocerlas. Y por alguna razón, aquella respuesta me dejó sin palabras.
Martín empezó a aparecer en mi vida con una naturalidad que daba miedo. Primero con excusas absurdas: voy a invertir en arte, necesito entenderlo. ¿Me han hablado bien de este sitio? ¿Me recomiendas algo? Luego, sin ninguna excusa: ¿cómo es que no expones tus propias obras? Estábamos en una cafetería en Triana. Yo hojeaba un libro de diseño cuando él dejó caer la pregunta. Suspiré sin apartar la vista de la página. Porque no son para los demás. Martín apoyó el codo en la mesa y me observó con atención. Esa es la respuesta más falsa que has dicho hasta ahora. Lo miré, molesta. No tienes ni idea. Ah, no, pero quiero tenerla. Y lo peor era que no parecía una frase vacía. Martín no solo me hablaba, me estudiaba. Como si quisiera encontrar la grieta en mi armadura. No sé en qué momento dejé de evitarlo. Quizás porque no insistía de la forma en que lo hacen los hombres que solo buscan conquistar. Él no quería impresionarme. Quería entenderme. Así que una noche, cuando me invitó a un bar con terraza en el centro, acepté. El lugar tenía luces bajas y una vista preciosa de la catedral iluminada. Un sitio donde los secretos parecían más fáciles de confesar. Martín pidió vino. Yo lo observé, sintiendo que en ese momento debía ser yo quien hiciera las preguntas. ¿Por qué tanto interés en mí? Martín apoyó su copa sobre la mesa y sonrió. ¿Por qué no intentas gustarme? Eso me dejó sin respuesta. Él se inclinó ligeramente hacia mí. Las mujeres siempre intentan impresionarme, decir lo que creen que quiero escuchar. Tú no. Bajé la vista, removiendo el vino en mi copa. Quizás porque no me interesa gustarte. Exacto. Martín se quedó en silencio un momento antes de lanzar la pregunta que lo cambió todo. ¿A qué le tienes tanto miedo? Y por primera vez en años, dije la verdad. A que me dejen. Después de aquella noche en la terraza, supe que Martín no se iba a ir. Él no hacía preguntas por hacer. Quería respuestas reales. Y aunque yo intentaba mantener las distancias, cada vez era más difícil ignorarlo. Así que decidí dejar algo claro. Nos volvimos a encontrar en la galería. Como siempre, él estaba demasiado relajado para un sitio que no parecía encajar con él. Sigues sin exponer nada tuyo. Comentó, apoyado en el marco de la puerta, con esa sonrisa que me ponía a la defensiva. Cerré el cuaderno donde había estado bocetando. Te lo dije, no son para los demás. Martín inclinó la cabeza. Mejor excusa, Lucía. Inténtalo de nuevo. Me tensé. Odiaba que hiciera eso. Que me mirara como si pudiera ver más allá de lo que yo permitía. Así que decidí ser clara. Me crucé de brazos y lo miré a los ojos. Escucha bien, Martín. Porque esto es lo único que voy a decirte. No intentes cambiarme. No creas que puedes entenderme. No te enamores de mí. Martín no desvió la mirada ni por un segundo. Y entonces, sonrió. Como si le acabara de proponer un reto. El problema fue que él nunca siguió reglas. La primera en romperse fue la más evidente. Martín se aparecía en los lugares donde yo solía estar y poco a poco me arrastraba a su mundo. Te recojo en 10 minutos. ¿A dónde? Sorpresa. Y sin darme cuenta, me encontraba en una exposición en la que nunca me habría atrevido a participar. En un bar donde la música en vivo hacía temblar el suelo, en una conversación sobre arte contemporáneo donde, por primera vez, me sentí libre de opinar sin miedo. No intentaba cambiarme. Simplemente me mostraba que podía ser más sin perderme a mí misma. Eres un misterio, Lucía. Lo dijo una noche, mientras caminábamos por el puente de Triana.
No lo soy. Claro que sí. Martín miró el río, pensativo. La gente normalmente quiere ser vista. Tú no. No respondí. Porque tenía razón. Durante años había hecho lo posible por pasar desapercibida, por no dejar que nadie mirara demasiado dentro de mí. Pero Martín lo hacía. Con sus silencios. Con la forma en la que esperaba mis respuestas. Cada vez que creía haber construido un muro, él encontraba una manera de rodearlo. Y lo peor era que empezaba a gustarme. No sé cuándo exactamente sucedió. Tal vez fue cuando insistió en escuchar una de mis canciones en vivo. O cuando me obligó a cerrar los ojos y sentir la música sin miedo a equivocarme. O cuando, después de un día agotador en la galería, apareció con una botella de vino y se sentó conmigo en las escaleras sin decir una palabra. Pero un día, lo supe. Vi la forma en la que me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Sentí la electricidad en el aire cada vez que estaba demasiado cerca. Y lo peor es que yo también me estaba enamorando. No éramos una pareja posible. Todo en Martín y en su mundo era distinto al mío. Su círculo, su familia, su forma de ver la vida. Lo sabía yo. Lo sabían mis amigos. Lo sabía él. Y, aún así, seguía volviendo a mí. La primera vez que sentí realmente la distancia entre nuestros mundos fue en una fiesta en la casa de su familia. Martín insistió en que lo acompañara. No es mi tipo de lugar. Pero yo sí lo soy. Al final, accedí. No porque quisiera, sino porque quería demostrarme a mí misma que esto no iba a durar. La casa de los reyes era enorme, con techos altos, lámparas antiguas y una elegancia que no parecía real. Ellos eran Sevilla de la vieja escuela. Yo era una mancha de color en su mundo de tonos neutros. Lo supe cuando su madre me miró de arriba abajo, con una sonrisa medida. Lo confirmé cuando su padre, con un tono educado pero distante, le dijo a Martín en mitad de la conversación: «A cada persona tiene su sitio, hijo». Traducción: ella no es para ti. Martín apretó la mandíbula. Qué curioso. Yo pensaba que mi sitio lo elijo yo. Apreté la copa entre los dedos y bajé la mirada. Sabía que esto pasaría. Esto no va a terminar bien, Lucía. Paula me miró con los brazos cruzados mientras bebía su café. Él no es para ti. No estamos juntos. Pero te gusta. No respondí. Era inútil mentirle. Paula apoyó la taza sobre la mesa. Los hombres como Martín juegan con las chicas como tú. No quieren lo mismo que nosotras. ¿Y si no es un juego? Ella soltó una risa incrédula. Es un juego, Lucía. La pregunta es, ¿cuánto tardará en aburrirse? El problema es que yo también pensaba lo mismo. No encajábamos. Éramos demasiado diferentes en todo. Cada vez que intentaba alejarme, él encontraba la manera de volver. Déjame entrar en tu mundo, Lucía. No puedo. ¿O no quieres? Y no supe qué responder. Porque la verdad era que sí quería. Pero también sabía que cuando das un paso hacia alguien, corres el riesgo de que un día se vaya. Y yo no sabía si estaba preparada para eso. Martín no intentó convencerme con palabras. No me dijo que el amor era seguro. No prometió que nunca me haría daño. No intentó desmontar mis miedos con discursos vacíos. Él simplemente los derrumbó con hechos. Un día, cuando llegué a la galería, encontré a Paula con una sonrisa demasiado sospechosa. ¿Por qué me miras así? Porque quiero ver tu cara cuando te enteres. Me tendió un sobresellado. Cuando lo abrí, sentí que el mundo se detenía por un segundo.
Era una confirmación de participación en un concurso de arte en Madrid. Mi nombre estaba allí. Mis datos. Mi obra. Lo miré en shock. Pero yo no me inscribí. Paula alzó las cejas con obviedad. No. Pero alguien lo hizo por ti. Martín. Sentí una mezcla extraña de enojo y emoción. Fui a buscarlo y lo encontré en su oficina, sentado como si nada. ¿Lo hiciste tú? Levantó la vista, completamente tranquilo. Sí. ¿Por qué? Porque ibas a encontrar una excusa para no hacerlo tú misma. Me crucé de brazos, furiosa. No tenías derecho. Martín sonrió con calma. No, pero lo hice de todos modos. Y lo peor es que sabía que tenía razón. Desde que era niña, mi mayor miedo no era el fracaso. Era ser vista. Cantaba en la intimidad de mi habitación, componía en las noches cuando nadie escuchaba. Pero la idea de que alguien me observara me paralizaba. Martín lo sabía. Por eso lo hizo. Aquella noche me llevó a un bar en el centro de Sevilla, un sitio con luces tenues y un piano antiguo en la esquina. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy vas a cantar. Solté una carcajada. Ni lo sueñes. Pero antes de que pudiera protestar más, ya había hablado con el dueño y mi nombre estaba en la lista. Mi corazón latía demasiado rápido. Martín me miró, tranquilo. No tienes que hacerlo por ellos. Hazlo por ti. Subí al escenario con las piernas temblando. Y cuando empecé a tocar, olvidé el miedo. Cuando bajé, con el pulso acelerado y el alma temblorosa, Martín solo me miró con orgullo. Ahora sí eres tú. No sé cómo lo convencí para que no hiciera locuras. Pero no logré detenerlo esta vez. Una mañana, recibí un mensaje. No hagas planes este fin de semana. Confía en mí. Horas después, estábamos en un avión. Destino, París. ¿Por qué aquí? Pregunté mientras recorríamos las calles de Montmartre. Martín me tomó de la mano con naturalidad. Porque quiero que veas algo. Subimos al mirador cuando el sol apenas empezaba a asomarse por los tejados de la ciudad. La luz dorada envolvía todo, como una pintura que aún no estaba terminada. Martín se giró hacia mí. A veces, las cosas más bellas solo duran unos instantes. Pero eso no las hace menos reales. Por primera vez en mi vida, dejé de pensar en el final. Solo cerré los ojos y lo dejé ocurrir. Martín me enseñó lo que era amar sin miedo. Me enseñó que a veces, el amor no es algo que planeas, sino algo que sucede. Me enseñó que cuando alguien cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo, tienes dos opciones, huir o arriesgarte. Y por primera vez en mi vida, decidí arriesgarme. Pero el problema de amar es que siempre hay algo que puede romperte. Y lo que pasó después, me destrozó. Sabía que esto iba a pasar. Desde el primer momento, desde la primera vez que lo vi en aquella galería, supe que Martín no se quedaría para siempre. Porque nadie lo hace. Estábamos en su departamento, una noche cualquiera, entrelazados en la penumbra. Cuando las palabras simplemente salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué pasará cuando te aburras de mí? Martín me miró sin comprender. ¿Por qué dices eso? Me senté en la cama y bajé la mirada. Porque siempre pasa. Porque vi a mi madre llorar cuando se quedó sola. Porque vi a mis amigas ilusionarse y luego romperse. Porque sé que el amor no es eterno. Martín tomó mi mano y la apretó con suavidad. Yo no soy todos. Lo dijo con tanta certeza que por un momento casi le creí. Pero el miedo no se disuelve con promesas. No sé cuándo exactamente empezó a cambiar.
Quizás fue en la última cena con su familia, cuando sentí que su padre me miraba con indiferencia y su madre con lástima. O quizás fue cuando vi su agenda cada vez más llena, sus respuestas más cortas, sus llamadas más escasas. Martín seguía ahí, pero yo sentía que lo estaba perdiendo. Así que una noche, en la galería, cuando lo vi entrar con esa expresión cansada, decidí preguntarlo directamente. «Dime la verdad». Martín frunció el ceño. «¿Qué pasa?» «Dímelo». «Lo que sea». Se pasó una mano por el pelo, incómodo. «Lucía, ¿qué quieres que diga?» Me armé de valor. «Dime que todavía es real». Silencio. Un silencio que lo dijo todo. Y entonces supe que había llegado ese momento. El que tanto temía. No hubo gritos, ni reproches. Solo dos personas que entendieron que el amor no siempre es suficiente. «No quiero hacerte daño», dijo en voz baja. «¿Pero lo harás?» No intentó negarlo. Porque los finales no siempre son crueles. A veces solo son inevitables. Esa noche nos despedimos. Y al día siguiente, él se fue. El tiempo se llevó muchas cosas. El dolor, la duda, la sensación de vacío. Pero no se llevó su recuerdo. Me fui a Madrid. Me enfoqué en el arte. Gané el concurso. Exhibí mi primera colección. Y una tarde, mientras caminaba por una galería, mis ojos se detuvieron en un cuadro. En la esquina, con letra pequeña, había una inscripción. «No soy todos». Sonreí. Porque al final, quizás sí lo era. O quizás nunca dejó de ser diferente. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.